El tema 2.5 de la unidad 7 es los 4 puntos en una circunferencia. Debemos de considerar que si dos ángulos son iguales y además comparten un segmento en sus aberturas, entonces los 4 puntos están sobre una misma circunferencia. Por ejemplo, este que tenemos acá, mira, tengo los puntos A, B, C y D. Tenemos esos ángulos. Podemos ver que el ángulo, fíjese bien, el ángulo CAB, el ángulo CAB, que es este que mide 39, es igual con el ángulo CDB, es igual con este, que también mide 39. Y ambos comparten el segmento CB. Observe, el segmento CB lo comparten. Vean, otra vez, CAB, CAB, es todo este ángulo. Y luego CDB, CDB, comparten este lado, miren, el lado CB. Es como que fuera la abertura, ¿verdad? Entonces, si esto es así, quiere decir que estos 4 puntos están sobre una misma circunferencia. Y para ello, pues se debe de cumplir también que el ángulo BDA, el ángulo, observe, BDA, que es este ángulo que vemos aquí, sea igual al ángulo BCA. Observe que aquí el BCA vale 66, por lo tanto el BDA también vale 66. Observe, BDA. Y tengo el otro ángulo BCA. Comparten el lado, esta abertura, que sería la abertura, ¿verdad? El lado AB. Por lo tanto, este ángulo y este otro miden exactamente lo mismo, 66. Y también se debe de cumplir que el ángulo CAD, que sería este que está acá, debe de ser igual con el ángulo CBD. Y CBD mide 60 grados. Observe que comparten el lado CD, por lo tanto, o que sería la abertura, ¿verdad?, del ángulo. Por lo tanto, esos ángulos son iguales y eso quiere decir que estos 4 puntos están en una misma circunferencia. Entonces vamos a resolver estos problemas. Nos piden que calculemos los valores de X y Y en ambos casos. Bien, como vamos a calcular X y Y, vamos a partir de lo siguiente. Vamos a ver si podemos ver el ángulo que va de A pasando por D y pasando por B, es decir, este ángulo, observe, el ángulo A, D, B, este ángulo que está aquí, mide 50 grados, ¿verdad? El ángulo, repito, para que veamos bien, el ángulo ADB mide 50 grados. Y este va a ser igual al ángulo que va de A a C y B, que también mide 50 grados, ¿verdad? Entonces comparten el lado AB, que es la abertura. Ahora vamos a ver si comparten este mismo lado, significa que los puntos A, B, C y D están sobre la misma circunferencia. Entonces ahora lo único que nos queda es calcular los valores de X y de
Y. Entonces yo puedo decir que X, en este caso, sería el ángulo, observe, este X sería el ángulo cuando lo comparamos. Vamos a ver aquí lo siguiente, observe bien este detalle. Observe, el ángulo X es CBD. Es el ángulo CBD. Vea bien, CBD. CBD. Y va a ser igual, observe, el que tenga este otro lado va a ser igual al ángulo CAD, que tiene este mismo lado. Mire, CAD. Repitamos, CBD, aquí le hemos puesto mal, CBD tiene este lado, lo voy a marcar, y el CAD también tiene este lado. ¿Y cuánto vale CAD? CAD dice que vale 31 grados. Entonces esto es igual a CAD, al ángulo CAD, y por lo tanto mide 31 grados. Ya sabemos cuánto vale X. Ahora calculemos el valor de Y. ¿Quién sería Y? Observe. Y, si usted se fija, es este ángulo de acá. Y Y es el ángulo ACD. Y es el ángulo ACD. Y tenemos, lo vamos a marcar con otro color. Mire, ACD. Sería este que tiene ese lado, ¿verdad? Y esto dice que va a ser igual, observe, al ángulo ABD. Mire, ABD. ABD tiene este mismo lado. Es igual al ángulo ABD. Y si vemos entonces ese ángulo ABD, que tiene este mismo lado, tiene una medida de 62 grados. Entonces ya tenemos el cálculo de el ángulo Y. Ahora en el caso de literal B vamos a encontrar también los valores de X y de Y. Veamos quién es X. Comencemos con X. X es el ángulo, si usted se fija, es el ángulo ACD. Véalo bien, ACD. El ángulo ACD, que va a ser igual, vea, ACD tiene este segmento, y ese ángulo, entonces este ángulo, repetimos, que es el ACD, que es el ángulo X, viene a ser igual con el ángulo, si usted observa, ABD, con el ángulo ABD. Y el ángulo ABD dice que mide 56 grados. Entonces ya calculamos el valor de X. Ahora veamos el ángulo Y. El ángulo Y es igual al ángulo ADB. Y si usted se fija, el ángulo ADB, vea, ADB, esta es su abertura, ¿verdad? Ese lado es la abertura de ese ángulo, ADB.
de B. Y va a ser igual, si usted se fija, al ángulo ACB. Al ángulo ACB, que tiene esta misma abertura. El ángulo ACB. Y el ángulo ACB dice que tiene un valor de 26 grados. Y ahí pues tenemos resuelto los problemas donde nos pedían que encontraran valores de X y Y con esos 4 puntos, que significa que esos 4 puntos pertenecen o están sobre una misma circunferencia. Ahora veamos este otro en el literal C, también calculando X y Y. Podemos ver aquí que, por ejemplo, el ángulo ACB, que es de 49, ACB tiene este lado que sería el que va a compartir con el ángulo BDA, que también es de 49. Por lo tanto, los 4 puntos A, B, C y D son puntos que están sobre la misma circunferencia. Entonces, si eso es cierto, quiere decir que en el caso de X, el ángulo X, que es este que está acá, observe, será el ángulo CAD. Es el ángulo CAD. Y va a ser igual, mire, CAD tiene este lado, ¿verdad? Que vendría a ser la abertura en el ángulo. Va a ser igual, este CAD va a ser igual a el ángulo CBD. Mire, CBD, que tiene este mismo ángulo, es igual al ángulo CBD, y ese ángulo CBD tiene un valor de 56 grados. Encontramos X. Ahora encontremos Y. Y, si usted se fija, es el ángulo CDB. Es el ángulo CDB. CDB. Este es el ángulo Y. Quiere decir que este es el lado que tiene que compartir. ¿Con quién? Con el ángulo, si usted se fija, CAB. O si usted prefiere, BAC. Que en todo caso es igual al ángulo BAC, que tiene ese mismo lado, ¿verdad? BAC. Y ese ángulo BAC tiene un valor de 34 grados. Y ahí ya calculamos el valor de Y. Ahora vamos al literal D. Ahí solo nos piden calcular X, porque solo X es la incógnita. ¿Quién es X en este caso? En este caso, X es el ángulo CBD. El ángulo CBD. Mire, CBD. Esta es la abertura. Mire, lo vamos a marcar. Esta es la abertura. ¿A qué va a ser igual? Al ángulo que tenga esa misma abertura, ¿verdad? O ese mismo lado. Sería el CAD. Al ángulo CAD, y ese ángulo CAD tiene un valor, dice ahí, de 15 grados. Entonces, la X en este problema tiene un valor de 15 grados. Y ahí hemos resuelto ya todos los problemas.